Si eres una profesional dedicada a tu trabajo, tienes que luchar por el acceso a esos derechos. Y el aborto es uno de los que sigue siendo más difícil de conseguir, incluso en espacios, en países como el que estamos, que tiene un muy buen acceso, todavía sigue siendo complicado. Si quieres explorar y profundizar en el maravilloso mundo de la matronería y la obstetricia, únete a tu dosis semanal de reflexión y indagación de Aguas Claras. Bienvenida al podcast de Aguas Claras. En el episodio 34 hablamos con Eva Vela, enfermera y matrona con maestrías en sexología y en gestión sanitaria. Trabaja desde hace más de 25 años en la sanidad pública en Cataluña como matrona de asir en la ciudad de Barcelona. Es activista y muy comprometida con los derechos sexuales y reproductivos y actualmente vicepresidente de la Asociación de Drets Sexuals y Reproductius. Conversamos con Eva sobre la interrupción voluntaria del embarazo, sobre el papel que tenemos las matronas, las profesionales en ese proceso, los retos en el acceso al aborto y la importancia de acompañar de forma integral a las personas que eligen interrumpir sus embarazos. Buenos días, Eva. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotras. Y bueno, para empezar, cuéntanos cómo empezó tu camino en el mundo perinatal. A ver, yo me decidí por estudiar enfermería. Yo creo que por el entorno familiar que tenía en cuanto a la salud, teniendo como tengo, ¿no? Tanto gente en la medicina como en la enfermería me parecía una manera mucho más cercana de acompañar a las personas. Y dentro de enfermería, la verdad es que lo que siempre me gustó más es el tema de las matronas. En ese momento ni siquiera tenía la posibilidad de estudiar matrona en España porque se habían detenido los estudios, pero sí que fue mi objetivo ya desde el principio conseguir llegar a ser matrona y trabajar en ese aspecto que me encanta, ¿no? De los derechos sexuales y reproductivos. ¿Y qué te llevó a implicarte en el tema del aborto, ¿no? La interrupción voluntaria del embarazo y también en esos derechos reproductivos que mencionas? Precisamente porque es una de las situaciones en las que todavía hay dificultades y no solo eso, sino que también hay estigma. Es decir, que en el momento en que como profesional te das cuenta de las barreras que podemos tener, sobre todo las mujeres, pero las personas en general, en cuanto a tener acceso a nuestros derechos, yo creo que no hay mucha alternativa. Si eres una profesional dedicada a tu trabajo, tienes que luchar por el acceso a esos derechos. Y el aborto es uno de los que sigue siendo más difícil de conseguir, incluso en espacios, en países como el que estamos, que tiene un muy buen acceso, todavía sigue siendo complicado. Para poner un poco de contexto para las que nos están escuchando, ¿cómo es la situación actual del acceso al aborto en España? Pues mira, en este momento, con el último cambio de la ley, estamos con un acceso al aborto que se considera un derecho. De hecho, estamos en un sistema de plazos, va ligado a las semanas. Hasta las 14 semanas simplemente la mujer o la persona gestante puede decidir interrumpir el embarazo sin tener que dar ninguna explicación y además está cubierto por la sanidad pública. En los siguientes plazos ya, es decir, hasta las 21 semanas y 6 días, por debajo de las 22 semanas, pero por encima de las 14, debe haber una causa médica. Aquí ya es necesario un informe que certifique que o por causa de la persona gestante o por causa fetal se puede realizar un aborto. Y más allá de esas semanas, ya no es solo un informe médico, sino que debe ser un comité, por ley está así indicado, que valore la situación y siempre es por causa del feto. Por ejemplo, un feto con una malformación incompatible con la vida. Pero eso debe pasar por comité. ¿Y en los últimos años has notado cambios hacia mejor, hacia peor? Yo creo que realmente, aunque los cambios sean lentos, progresivamente el tema ha ido mejorando. El tema ha ido mejorando, me refiero a que nuestra ley ha ido ampliando más los derechos de las personas y, por ejemplo, el último cambio de la ley, lo que ya retiró eran aquellos 3 días de reflexión después de que una persona tuviera claro
viniera a pedir la prestación del aborto, debía esperar al menos 3 días más para que siguiera reflexionando, ¿no? Como si las mujeres tuviéramos esa necesidad de volverlo a pensar. Eso ya se retiró, o el hecho de que una mujer de 17 años no pudiera decidir y fueran sus padres quienes decidían si pudieran o no abortar. Yo pienso que en ese sentido hemos ido mejorando, pero también es cierto que últimamente preocupa mucho el cambio hacia ciertas derechas que, cómo no, empiezan a limitar los derechos, curiosamente, ¿no? Derechos sexuales y reproductivos, y en especial todos aquellos que afectan a las mujeres, defendiendo a una familia tradicional y una necesidad de que las mujeres vuelvan a un rol que en su momento se nos colocó y que vuelven otra vez a discutir el derecho de las mujeres sobre nuestro propio cuerpo y sobre nuestras propias decisiones, no en el sentido de, en el momento en que llevas un feto, debes perder esa capacidad de decidir. Eso se va notando porque cuando este tipo de discursos están ya dentro del Parlamento o incluso ya dentro de una institución con poder, como puede ser el Ayuntamiento, una Generalitat, acaban incidiendo, lógicamente, en los derechos de una manera u otra. Estamos detectando situaciones en que las personas tienen dificultades. Por ejemplo, hay personas rezando delante de los centros de aborto. Sí, lo he visto. El otro día caminando por Barcelona lo vi. Sí, es increíble, ¿no? Cómo se replantea continuamente en el pasar de los tiempos la misma situación, ¿no? Totalmente. Se sigue cuestionando, se sigue... Sí, ofreciendo ecografías para que puedan ver al feto antes del aborto, presionando para que tengan la obligación de escuchar el latido. O sea, se han intentado realmente muchas formas de limitar o, como mínimo, que la persona sufra lo máximo posible. Muchas veces son decisiones que pueden tomarse con toda la tranquilidad y todo el desahogo del mundo, decir, qué bien, ¿no? Que en ese momento que no quiero continuar con este embarazo, puedo hacerlo, pero hay otras situaciones mucho más complicadas y en las que, como tantas decisiones en la vida, puede haber tu conflicto y tus malestares. Claro, la intención además es ir allí, que es lo que sabe mal, no es una voluntad realmente de ayuda, como muchas veces se quiere vender, ¿no? Muchas veces es aquello de vamos a complicarlo lo máximo posible, para esa persona vamos a poner todas las barreras posibles a ese derecho, a ver si conseguimos que haya un porcentaje que ya no lo consiga. Y desde tu experiencia, ¿qué más dificultades enfrentan las mujeres si quieren acceder a una interrupción voluntaria del embarazo? A ver, depende de cada lugar, porque te puedes encontrar, ¿no?, comunidades donde directamente ya llegar a recibir información puede ser complicado, pero en general yo pienso que cuando nos encontramos en una situación que realmente no reconoce eso como un derecho, continúa siendo un estigma. Tú puedes contar tranquilamente, por ejemplo, hoy tuve que ir el otro día al dentista, que me tenía que sacar una muela, pero en cambio no es de, mira, el otro día tuve que ir a hacer un aborto. O sea, ya sabes que no se cuenta de la misma manera porque conscientemente vivimos en una sociedad que ha cargado eso de mucha carga emotiva, en el sentido negativo, en el sentido de que es algo que deberíamos evitar, que si estás llegando a eso es porque no has hecho algo que deberías haber hecho o has hecho alguna cosa que no deberías haber hecho. Toda esa carga continúa estando. Yo pienso que esa es la primera dificultad, porque es que además las profesionales formamos parte de esta sociedad. Inevitablemente, si no trabajamos suficiente ese de dónde venimos y desde dónde estamos haciendo ese acompañamiento, puede ser que la información que demos, la acogida que estemos dando, el acompañamiento no sea el mejor. Y eso todavía pasa. Hay profesionales que acompañan desde otro lugar o que directamente no acompañan, sino que allí hay un juicio e incluso en algunas situaciones se dan violencias. Se da violencia ginecológica, se da violencia obstétrica en el caso, ¿no?, de una demanda de aborto o de una técnica. Y eso todavía pasa. Hemos de ser conscientes que hay mucho a mejorar. Y luego el tema de acceso a la prestación. Nos encontramos todavía que aquí en España, que tenemos un porcentaje importante, ¿no?, de gente inmigrante y que no todo el mundo tiene su regulación, resulta que las mujeres, las personas que no han podido regular su situación en España, en la mayoría de comunidades no tienen acceso a una prestación pública. Eso quiere decir que económicamente supone para ellas una dificultad extra, en una situación en la que además la mayoría de las personas inmigrantes tienen dificultades económicas. Bueno, pues esa también es una barrera importante. Y, cómo no, el acceso a determinados métodos.
el hecho de que puedas escoger, que una de las cosas que consideramos es importante mientras sea posible, no solo que puedas tomar la decisión libremente y bien informada, sino poder escoger el método. No siempre en todos los lugares se puede escoger entre el farmacológico o el instrumental, y especialmente la dificultad está en el hecho de tener que moverte a otro lugar, porque todas las profesionales ginecólogas que trabajan en tu comunidad o en tu ciudad han decidido que no quieren realizar abortos. Sí, es un tema interesante lo que mencionas, ¿no? De muchas veces ya por ser mujer, ¿no? Tienes ahí una desventaja por ciertos, ¿no? Por cierta falta de derechos, pero encima siendo inmigrante, que ya es por sí una población vulnerable, pues les puede afectar incluso más. También, pues jóvenes, gente con menos recursos en general pueden sufrir más esas desventajas, ¿no? Sobre todo cuando hablas del acceso y que en ciertas comunidades donde no hay hospitales públicos que ofrecen ese acceso, pues al final una mujer tiene que desplazarse cientos de kilómetros que, claro, para una mujer con coche, apoyo, ¿no? Familiar, apoyo económico, pues sí que puede realizar ese viaje. Quizás justamente las personas que más lo necesitan no van a poder hacer eso. Exactamente, Judith, yo creo que lo has explicado muy bien. Sabemos perfectamente que como más dificultades tiene una persona, al revés, o sea, como sistema lo que deberíamos es dar el máximo de ayuda a la persona que más lo necesita, pero no es así. Hay una especie de ley inversa muy, muy real cuando lo vemos, cuando llegamos a algún caso, porque es que además hay muchos casos que ni siquiera llegan a conocerse porque es que esa persona no ha tenido esa posibilidad. Si además de inmigrante eres una inmigrante pobre, si además no conoces la lengua, si además no tienes a nadie en tu entorno, porque por ejemplo has venido aquí por matrimonio y a quien tienes alrededor es a la familia de tu esposo. Nadie a quien te puedas acercar de decir, mira, no es el momento, no quiero tener una tercera o una cuarta criatura en este momento. Cuanto más dificultades se entrecrucen, va a ser al revés. Más difícil va a ser que puedas acceder ni siquiera a veces a una profesional que pudiera estar dispuesta a no juzgar, ofrecerte la ayuda y a que puedas llegar a recibir aquello que necesitas. Pues estoy convencida de que hay un porcentaje de gente que ni siquiera desconocemos que no ha podido recibir esta ayuda, porque no ha llegado ni siquiera a conocerse que tenía esa necesidad. Y eso para mí es especialmente doloroso porque es lo que nos tiene que definir como sociedad. El hecho de más dificultades, más ayuda vas a tener, y no es así. De hecho, contacté contigo a través del colectivo Quiero Abortar, que es una asociación que lucha por un acceso equitativo. Eres activa dentro de esa asociación. ¿Nos puedes contar un poco más sobre el trabajo de esa asociación, pero también cuál es tu papel ahí y cómo contribuyes desde tu experiencia como madrona? Quiero abortar, voy a abortar, porque nació en Cataluña primero y luego se ha abierto a todo el Estado español. De hecho, es una iniciativa de l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius. Es una asociación que está entrelazada con otras, pero que tiene sede en Cataluña, y precisamente porque dentro de lo que son derechos sexuales y reproductivos, como ya hemos comentado, ¿no? El del aborto es uno muy básico a luchar y que siempre ha sido uno de los complicados, pues hemos dedicado precisamente a él mucho más esfuerzo, investigación, a participación, ¿no? A la hora de pensar y desarrollar estrategias que ayudaran a las personas a poder mejorar este derecho al aborto. Allí nació Quiero Abortar como una página web, un espacio donde pues desde casa y con un teléfono, o es igual, desde el ordenador de la biblioteca, ¿no? de tu instituto, si hiciera falta, pudieras acceder a información básica, porque es que resulta que esa información básica y que debería estar accesible a todo el mundo, como es el derecho a la salud, pues no existía. En este caso, por ejemplo, en Cataluña, pero también a nivel del ministerio. Para que una persona pueda tener acceso a información no basta con colgar un protocolo en Internet. No es la forma en que en general entendemos cómo funciona, sino que realmente lo que vimos es que hacía falta poder explicar, vale, si eres menor de edad, si eres mayor de edad, cuál es el paso, dónde debes ir, qué vas a necesitar, qué te van a pedir, cómo funciona, en este caso, en cada comunidad. Pues todo eso es lo que hicimos, desglosarlo, ¿no? En una página web de la forma más sencilla posible para que hubiera esa posibilidad. Claro, yo como
matrona en este caso fue una de las personas que ayudó, ni mucho menos la mayoritaria, pero ha sido un equipo importante, ¿no?, de profesionales que colaboramos en desarrollar una web que fuera lo más comprensible posible, lo más fácil de utilizar posible. Y además, desde la asociación también partió esta idea de tener un sitio donde alguien también pudiera llamar por teléfono. Si te lías con la web, si necesitas algo más de información, si lo que necesitas es poder explicar tu situación o de la persona que quieres, ¿no? Mira, mi hermana está viviendo eso, mi hija está viviendo eso, mi pareja, ¿no? Y yo necesito poder hablar con alguien. Lo que hicimos entonces fue desarrollar el teléfono de la línea de l'avortament, donde voluntarias que no son profesionales de la salud. Yo colaboro, pero tengo claro que mi papel allí no es el de matrona, sino que soy una persona que he recibido una formación básica. Es cierto que en ese caso yo ya tengo mucho conocimiento, pero no solo es ni mucho menos a nivel técnico, sino ese poder acoger esa demanda, ver lo que hay detrás, dar la información a que esa persona pueda necesitar o derivarla, en este caso, a la asociación, donde sí tenemos profesionales que pueden acompañar ciertas necesidades que una voluntaria no podrá cubrir. Qué gran trabajo. Y que tú viendo desde comadrona y desde voluntaria también, ¿no?, ¿qué papel pueden tener los profesionales como las matronas dentro de esta asociación o dentro del sistema, ¿no?, para visibilizar esas desigualdades e incluso mejorar la atención que se ofrece? A ver, yo pienso que la figura de la matrona es imprescindible. Es imprescindible porque, sobre todo, tenemos que tener claro que nuestras competencias a nivel de Europa y, en este caso, en España, en Cataluña, Barcelona, donde trabajo yo, son competencias en cuanto a salud sexual y reproductiva ampliamente. Es decir, no nos centramos en la obstetricia, nos formamos también en ginecología y tenemos muy claro, según, ¿no?, nuestra confederación, la ICM, que nuestro papel es el de estar al lado de las personas, no por encima. Es decir, mi papel es acompañar a alguien en su decisión. Yo no soy responsable de su decisión ni debo serlo, pero sí debo ser la profesional que acoja bien, proporcione toda la información necesaria y acompañe en ese proceso cuando la decisión está tomada sin juzgar en ningún caso, porque yo soy matrona y me dedico a la salud. Y realmente estamos hablando de salud. Es decir, no estamos hablando de una patología. El hecho de poder quedar embarazada, el hecho de poder abortar, si esa es tu decisión, es algo que afecta directamente a tu salud. Ese acompañamiento en un momento determinado, claro, contamos con ginecólogas y además son unas profesionales que realizan la intervención. Pero en Cataluña tanto la acogida como visitas posteriores las realizamos las matronas, con esa idea de que ese acompañamiento a la salud incluye esa acogida, esa información y esa toma de decisión. Y después ver cómo ha ido ya la resolución a nivel del aborto y si esa persona necesita algo más en cuanto a contracepción o cualquier otra cosa en su salud sexual. Yo considero que ese papel es imprescindible como colaboradora necesaria la figura de la matrona. Sí, una vez más sale lo importante que es el rol en la continuidad de cuidados que tienen las comadronas, que es una de las luchas que estamos teniendo y que tiene que ser activa para mantener nuestra identidad profesional, como el otro día estábamos hablando, Judith, ¿no? En el anterior capítulo hay un capítulo sobre identidad profesional. Esta continuidad de cuidados es propia de las comadronas. ¿Cómo se acompaña después del aborto, por ejemplo? Y también quería plantear la inequidad que hay de continuidad de cuidados entre comunidades, ¿no? Sí, si lo que nos planteamos es que acompañamos personas y no procesos, porque a veces es, bueno, proceso del aborto, entre usted por esa puerta, salga usted por esa puerta y así eso nos vemos, ¿no? Claro, no se trata de, no es lo mismo que arreglar un carburador. Me trae usted el coche, arreglo el carburador, adiós. Estamos acompañando personas y es a lo que íbamos. Yo pienso que hay que además naturalizar y vivir el aborto como igual que los embarazos o la menopausia, como otros procesos. Es que estamos hablando de que en España se ha calculado que realmente una de cada 4 mujeres acabará
pasando por un aborto. Son personas, habrá algunas de verdad que lo vivirán con alegría, que además eso parece que resulta doloroso, pero es así. O sea, hay un embarazo que yo no he deseado, lo puedo interrumpir vía la sanidad pública con una atención muy correcta sin que eso afecte luego en nada a mi salud. Eso es maravilloso. Y habrá personas que, como con otras vivencias, lo vivan más complicado y luego pueden necesitar un acompañamiento. Pues como decía Alejandra, ahí la continuidad es imprescindible. Ese acompañar de verdad, tener una profesional referente que sea quien te acoge y quien luego puede volver a verte, a quien puedes contarle cómo ha ido todo, esa comunicación, esa relación realmente a nivel profesional, que no estamos hablando de nada más que tu derecho, que es ese derecho a recibir de verdad un buen acompañamiento, no solo una prestación. Me encanta que dices eso, porque yo creo que ¿no?, como están fragmentados esos procesos distintos en muchas comunidades, pues si no tienes un papel activo como matrona, ¿no?, de querer ofrecer esa continuidad, pues la mujer fácilmente se queda, ¿no?, se queda perdida en esos diferentes procesos. Entonces me parece muy valioso lo que estás mencionando. Y luego, desde tu punto de vista, ¿cómo podemos las comadronas y qué les dirías a las que nos escuchan, cómo implicarse más, tanto desde la consulta como también a nivel formativo, docente, trabajo colectivo? Yo pienso que hemos de ser muy conscientes que con el tema del aborto, ¿no? Y con algún otro tema, pero pienso que especialmente en el tema del aborto ha habido deficiencias en nuestra formación. Pocas veces nos hemos encontrado haciendo eso, acompañamientos directos o haciendo rotaciones en espacios donde se atiendan abortos. Parece que es algo menor. Y yo creo que algo que debemos tener claro, yo pienso que de todos modos las matronas lo tenemos claro, ¿eh? Pero sí esa posibilidad de implicarte más activamente, de preocuparte cuando tienes una residente que pueda recibir información sobre eso, que a ser posible además pueda pasar por una consulta donde se realizan abortos, por ejemplo el farmacológico, porque está súper bien poder ver de la misma manera que vemos una cesárea, ¿no? O que incluso puedes estar en un momento dado en una histerectomía o en una mastectomía en nuestras rotaciones hospitalarias, aunque no sea algo que realizamos, sí que acompañamos a esas personas. Entonces pienso que esto puede ser especialmente interesante para nuestra formación, porque luego vamos a estar acompañando, ¿no? Va a ser en primaria, va a ser en hospital o va a ser como matrona independiente a personas que han pasado por esos procesos. Si no hemos recibido una formación previa, nos va a resultar más complicado. Si de todos modos al menos sí se nos ha sensibilizado, es decir, tenemos claro como colectivo que esa es una de nuestras competencias, este es uno de los derechos que tienen las personas y ahí estamos. Eso ya también es un paso importante, pero además yo creo que deberíamos poder recibir formación específica más adelante. Continuar formándonos en este y otros temas, pero continuar formándonos también en el tema del aborto con los cambios que hay a nivel legal, con los cambios que hay a nivel de la prestación y muchas veces tener claro que como matronas nos toca estar allí, nos toca estar en el feminismo, nos toca estar también en las entidades que defienden derechos sexuales y reproductivos, ¿vale? Yo pienso que ahí está, además, no solo tener claro que ese es un derecho, sino explicarles a las personas que ese es un derecho y que tienen derecho a exigirlo en las mejores condiciones posibles. Y otro tema es la necesidad imperiosa de que las matronas seamos activistas y lo seamos dentro de nuestros lugares de trabajo. Es decir, necesitamos activismo feminista, transfeminista, activismo por los derechos sexuales y reproductivos, porque está muy bien. Necesitamos tener activistas fuera, matronas o no matronas, pero necesitamos luego tener activismos dentro de los sistemas, porque es cuando realmente sumamos y se pueden producir los cambios. Necesitamos activistas ginecólogas también, poder trabajar codo a codo con personas que quieren ir más allá de lo que hemos conseguido o en situaciones como las actuales. Luchar porque no vayamos hacia atrás, no se reviertan derechos que nos ha costado mucho conseguir porque no nos lo han regalado. Eso yo pienso que es imprescindible. Creo que es súper importante sentirnos activistas también, ¿no? Porque lo que dices, al final trabajamos con y por esos derechos y yo creo que es que no puedes no ser activista estando en este trabajo, porque todavía hay mucho por reivindicar. Seamos o no seamos activistas,
No todo el mundo puede ser activista, o incluso en un determinado momento, en que estás, por ejemplo, pues en tus crianzas. Pero a mí sí que me gusta decir que de todos modos el activismo puede ser algo tan sencillo como hacerlo muy bien cada vez que tienes una persona delante que te necesita, que viene a buscar ayuda. Simplemente el hecho de dejar claro cuáles son los derechos, porque muchas de verdad no lo sabemos, ¿no? De ese es tu derecho. Por eso yo estoy aquí, porque como es tu derecho es mi obligación. Simplemente ese punto y de dar cada día la mejor atención posible ya es mucho si no puedes llegar a más. Intentar siempre ir ahí, siempre ir a máximos y luego transmitirlo. Es decir, yo como matrona lo que pediría mucho es ese decir, hey, tienes otras compañeras, pero sobre todo también van a pasar estudiantes o residentes por tu consulta, porque la mayoría además somos docentes y compaginamos eso con el hecho de acompañar. Ese día a día puede hacer muchísimo, aunque nos parezca que no. Consulta a consulta, visita a visita y con las compañeras que se están formando con nosotras. Gracias, Eva, por tus palabras sabias, toda tu experiencia y tu saber. Y bueno, hemos visto hoy una pincelada del contexto del aborto de la IV aquí en España. Hemos visto, ¿no?, las barreras que pueden tener las mujeres, las personas. Hemos visto también lo que podemos hacer nosotras como matronas en este ámbito. Para mí ha sido muy interesante y muy inspirador. ¿Tú quieres añadir algo más, Alejandra? Nada más que muchas gracias por compartir en este espacio que desde diferentes puntos de la península ibérica podemos poner en común para ofrecer mejor atención. Yo os lo agradezco infinito porque además de verdad, precisamente yo pienso que es uno de los derechos que todavía nos están dando más dificultades y pienso que es tan importante, ¿no?, que como matronas esta parte también la defendamos y seamos cabeza visible, ¿no?, de profesionales que luchamos por los derechos de las personas y especialmente de las mujeres. Muchas gracias. En Aguas Claras seguimos conversando, reflexionando y reivindicando nuestra profesión. Suscríbete a nuestra newsletter en aguasclaras.org y síguenos en @somosaguasclaras. Gracias por escuchar.